Imaginen un secreto, no un secreto cualquiera, sino uno tan poderoso que fue sellado, escondido de la humanidad durante milenios. Un conocimiento que desmantela todo lo que creíamos saber sobre la vejez, la enfermedad y el tiempo. Aquí ante ustedes no hay una dieta, ni un ejercicio, ni una pastilla milagrosa. Hay una llave, una que abre la cámara, oculta de su propia biología, la ciencia moderna nos dice que envejecemos. Por el desgaste, por el tiempo lineal. Pero, ¿y si el tiempo fuera una ilusión? ¿Y si en el nivel más fundamental de su existencia, en el reino cuántico, usted tuviera el poder de reescribir su edad? Este es el manuscrito prohibido de Ancaraz. Un texto olvidado que no habla de magia, sino de frecuencias, de coherencia y de la asombrosa verdad de que somos seres de luz y vibración. Los antiguos lo sabían. La medicina no se toma, se activa. Durante 60 minutos, vamos a romper el sello de Ancaraz. Vamos a sumergirnos en la biología cuántica. Esa frontera donde la física y la conciencia se fusionan, para revelar las técnicas exactas que le permitirán rejuvenecer su cuerpo, activando su tiempo interno. Dejen a un lado el escepticismo. La verdad es más extraña y más poderosa de lo que jamás imaginaron. Prepárense. El proceso de regeneración comienza ahora. El manuscrito de Ancaraz no fue ocultado por contener fórmulas de oro, sino por albergar algo mucho más valioso, la fórmula del control biológico personal. Su historia se remonta a una civilización anterior a la nuestra, que comprendía la vida no como una estructura sólida, sino como un campo de energía resonante. Para ellos, la enfermedad y la vejez no eran fallas inevitables, sino una simple desafinación vibratoria. El primer gran secreto que Ancaraz rompe es la tiranía de la edad cronológica. Su enseñanza fundamental es: usted no tiene la edad que marcan los giros del planeta alrededor del Sol. Usted tiene la edad que su biología cuántica decide tener. ¿Y qué es la biología cuántica? Es la frontera donde la física de lo infinitamente pequeño se encuentra con la vida. La ciencia moderna, en sus laboratorios más avanzados, ha comenzado a confirmar lo que Ancaraz gritaba en silencio hace milenios, que dentro de nuestras células, los procesos vitales más cruciales, como la fotosíntesis en las plantas o la respiración en nuestras mitocondrias, no operan bajo las leyes de la física clásica de la pelota de tenis, sino bajo las reglas asombrosas del electrón. Hablamos de coherencia de onda. Imagine un concierto donde cada músico toca una nota diferente. El resultado es el ruido, el caos. Ese es un cuerpo en proceso de envejecimiento. Sus células, sus órganos, vibran en decoherencia. Ahora imagine una orquesta donde todos los instrumentos tocan la misma sinfonía en perfecta armonía, al unísono. Esa es la coherencia cuántica. Un cuerpo joven no es solo un cuerpo con células nuevas. Es un sistema donde la información fluye sin resistencia, donde cada célula sabe exactamente lo que la otra necesita. Ancaraz nos enseña que el envejecimiento es una pérdida de información coherente, una especie de ruido que se va acumulando en el sistema, no un desgaste inevitable de la maquinaria. Y ese ruido, esa decoherencia, es generado principalmente por dos factores que usted puede controlar. El estrés crónico, que colapsa la función de onda de salud, y la falta de intención clara, que deja a las células sin instrucciones de regeneración. La clave de Ancaraz, el poder del observador. El manuscrito pone un énfasis absoluto en el efecto observador. En física cuántica, una partícula existe como una onda de probabilidad hasta que un observador la mira. Momento en el que la onda colapsa en una posición fija, una partícula. Ancaraz aplica este principio directamente a su biología. Su cuerpo existe como un campo de posibilidades infinitas, de salud o enfermedad, de juventud o deterioro, hasta que su conciencia, usted, el observador, lo mira. Su estado mental, su emoción dominante, su creencia más profunda. Es lo que colapsa la onda en la realidad física que experimenta. Usted es el que da la orden.
Para comenzar a reprogramar este estado de observador, el manuscrito propone la primera de sus prácticas, la afirmación de frecuencia cero. Técnica de apertura, la afirmación de frecuencia cero. Esta no es una simple repetición positiva, es un comando vibracional diseñado para devolver al sistema a su estado de coherencia máxima, silenciando el ruido de la mente. Postura de comando. Siéntese derecho con la espalda erguida pero relajada. Coloque su mano derecha sobre su corazón y la izquierda sobre su abdomen. Respiración de cierre. Inhale lentamente por la nariz en 4 tiempos. Contenga la respiración por 4 y exhale completamente por la boca en 4 tiempos. Repita esto 3 veces, sintiendo cómo se apaga el ruido externo. El comando, en el pico de la tercera exhalación, en ese instante de silencio antes de volver a inhalar, susurre o piense con total convicción la siguiente frase. Yo soy el dueño de mi tiempo interno. Mi biología obedece mi intención. Al pronunciar este comando en ese breve momento de frecuencia cero, usted está entregando una orden directa al nivel cuántico de sus células, el nivel que es ajeno a la duda y la limitación del tiempo. El sello se ha roto. Hemos establecido que somos campos vibracionales. Ahora, en nuestro próximo capítulo, profundizaremos en la mecánica, cómo el corazón y el sonido se convierten en su herramienta de rejuvenecimiento más poderosa. Si en el primer capítulo rompimos el sello y aceptamos la premisa de que usted es un campo vibratorio, ahora debemos entender la maquinaria. El envejecimiento, visto a través de la lente de Ancaraz y la biología cuántica, no es la acumulación de años, sino la pérdida de coherencia de onda dentro de la membrana celular. Imagine por un momento su célula como un diminuto universo, un sistema cuántico operando a la perfección. La vida, la juventud, se manifiesta cuando todas las partículas subatómicas de esa célula, desde los electrones hasta los protones, se mueven de manera sincronizada, como un único latido perfectamente rítmico. Esto es la coherencia cuántica. Pero ¿qué rompe esta armonía? Ancaraz lo identifica con una claridad escalofriante: el estrés emocional crónico y la visión lineal del tiempo. Cuando usted vive en el miedo, la rabia o la ansiedad, sus patrones de pensamiento se convierten en ondas de interferencia. Estas ondas son literalmente energía caótica que, al impactar la célula, fuerzan a sus partículas a entrar en un estado de decoherencia, el caos vibratorio. Las partículas ya no saben dónde están ni qué deben hacer. La célula pierde su memoria de juventud. La enfermedad y el envejecimiento son simplemente el resultado de esta confusión interna, el corazón como generador cuántico. Pero aquí está la buena noticia que Ancaraz nos ofrece. El cuerpo ya posee el generador de coherencia más potente conocido. No es el cerebro, que es demasiado ruidoso con sus pensamientos incesantes. Es el corazón. El corazón humano no es solo una bomba de sangre. Es un órgano sensorial y, crucialmente, un oscilador electromagnético que emite el campo más fuerte del cuerpo, hasta 5000 veces más intenso que el campo cerebral. Cuando usted entra en un estado de coherencia cardíaca, un STIN, patrón de latido regular y rítmico, asociado a emociones elevadas como la gratitud y la apreciación, usted está emitiendo una onda electromagnética limpia, pura, que viaja a cada célula de su cuerpo. Esta onda es la orden maestra de rejuvenecimiento. Le dice a su ADN, todo está bien. Vuelve a tu estado de diseño original. Esta señal limpia borra el ruido, restaura la coherencia y permite que la reparación celular ocurra a una velocidad que desafía la lógica de la medicina clásica. Aplicación práctica: el ejercicio de enfoque coherente del corazón. El manuscrito de Ancaraz detalla una técnica para activar este generador cuántico en menos de 2 minutos. Sígalo con atención. Enfoque la respiración. Coloque suavemente su atención en el centro de su pecho, en el área de su corazón. Respire profundamente pero de forma suave, como si el aire entrara y saliera directamente a través de su corazón. Inhale, exhale. Activa la emoción. Mientras respira,
Recuerde un momento de su vida, o piense en alguien o algo, que le inspire un sentimiento genuino de apreciación, cuidado o gratitud. No solo piense en ello, sienta esa calidez expandirse desde su pecho. Esta emoción es el combustible cuántico. Mantén la coherencia, sostenga la respiración a través del corazón, mantenga ese sentimiento de apreciación y ordene a su sistema. Mi corazón es el reloj de mi juventud, mi cuerpo vibra en armonía. Mantenga este estado durante al menos 90 segundos. Al hacerlo, usted está forzando a su sistema nervioso a sincronizarse, pasando del caos a la armonía. Usted se convierte en la fuente, no en la víctima de su propia frecuencia. Esta práctica, repetida a lo largo del día, es el interruptor que cambia la célula de un estado de desgaste a un estado de regeneración. Ya hemos activado el observador y sintonizado el generador. En nuestro próximo capítulo, exploraremos el lenguaje olvidado que usa esta coherencia para reescribir literalmente la estructura de su cuerpo, la sanación a través del sonido, la frecuencia y la geometría sagrada. Hemos comprendido que la juventud es coherencia y que el corazón es el generador de esa coherencia. Pero, ¿cómo le damos instrucciones específicas a la célula? ¿Cómo le decimos al hígado regenera? ¿Cómo le ordenamos a la piel reafirma? La respuesta, según el manuscrito de Ancaraz, reside en el lenguaje olvidado del universo, la frecuencia y la forma. Los antiguos sabios de Ancaraz entendieron que la materia, en su nivel cuántico, es fundamentalmente música congelada. Cada órgano, cada molécula, cada cadena de ADN tiene su propia frecuencia de resonancia perfecta. Cuando esta frecuencia se distorsiona por el estrés, la dieta o la toxicidad, se produce la enfermedad. Por lo tanto, el rejuvenecimiento no es añadir algo, sino reintroducir la frecuencia correcta. Frecuencias sagradas, la matriz sonora de la vida. El manuscrito detalla que ciertas frecuencias de sonido actúan como llaves maestras, capaces de ingresar al núcleo celular y estimular procesos de reparación específicos. No hablamos de ruido, sino de tonos puros, como las antiguas frecuencias solfeggio o los tonos binaurales modernos, que al ser escuchados, fuerzan al cerebro a entrar en estados de ondas cerebrales que activan la curación, como el teta o el delta. Pero hay una frecuencia aún más poderosa, la resonancia de la Tierra. Ancaraz afirma que el planeta Tierra emite un pulso constante, una vibración de base. Cuando nuestro campo energético se sintoniza con este pulso terrestre, la regeneración se acelera, pues se alcanza la estabilidad vibratoria total. La práctica de grounding, o simplemente el contacto descalzo con la tierra, no es un ritual, es un ajuste cuántico que descarga el ruido estático y nos reconecta al ritmo madre. El silencio, el campo de todas las posibilidades. Contrario a lo que se piensa, la vibración no solo se trata del sonido. El silencio es el lienzo donde la vibración se reorganiza. El manuscrito dedica extensas secciones a la meditación del vacío o el silencio profundo. En el silencio total y absoluto, el cerebro deja de generar nuevas ondas caóticas y, por un breve instante, la célula tiene la oportunidad de restaurar su coherencia original sin interferencias. Es un reinicio de fábrica a nivel cuántico. Geometría sagrada, el patrón de la perfección juvenil. El segundo pilar de este capítulo es la forma. ¿Por qué la forma es crucial? Porque en el mundo cuántico, la energía sigue al patrón. Una molécula de agua perfectamente estructurada, como un copo de nieve, un hexágono de geometría sagrada, es un mejor conductor de información y energía que el agua desordenada. Ancaraz revela que el secreto de un cuerpo joven está en la perfecta organización geométrica de su estructura interna. El ADN, su doble hélice no es aleatoria, es una espiral logarítmica, una forma que maximiza la eficiencia. La vejez es la pérdida de esta proporción sagrada. El agua celular, el 70% de su cuerpo es agua, y esta agua actúa como una matriz de cristal líquido que almacena las frecuencias.
Si el agua está en caos, deshidratación o estrés, la información de rejuvenecimiento se pierde. Si está estructurada por la intención y la forma, el mensaje de juventud se amplifica. Técnica extensa: la activación del agua celular por intención y forma. Combinemos ahora la coherencia del corazón con la geometría y la frecuencia. Y tal como enseña el manuscrito, en una práctica diaria que transforma su hidratación en regeneración. El vehículo: llene un vaso de vidrio transparente con agua pura. El vidrio, por su estructura molecular, mantiene mejor la carga vibratoria. La forma: coloque una imagen de un patrón de geometría sagrada, la flor de la vida, por ejemplo, bajo el vaso. La forma funciona como una plantilla estructural, ayudando al agua a adoptar un patrón ordenado. La frecuencia: tome el vaso en sus manos. Aplique la coherencia del corazón que aprendimos. Respiración suave en el pecho y el sentimiento de apreciación pura, agradecimiento por su salud actual. La orden: intención. Mientras sostiene el vaso y siente la apreciación, pronuncie la siguiente orden al agua, sabiendo que está hablando con la matriz de su cuerpo. Tú eres la memoria de la salud perfecta. Transmites la frecuencia de la inmortalidad celular a cada átomo de mi ser. El consumo consciente: beba el agua lentamente, sintiendo cómo cada sorbo no es hidratación, sino la ingesta de un código cuántico de regeneración. Al repetir este ritual, usted convierte un acto trivial en una potente terapia vibracional. Usted está ordenando a la vasta red de agua en su cuerpo que reanude la forma perfecta de la juventud. Hemos sintonizado el generador y hemos cargado el vehículo. En nuestro penúltimo capítulo, nos enfocaremos en la alquimia, cómo el metabolismo y el sueño se convierten en un portal para la regeneración biológica total. Si la coherencia del corazón nos da la llave y la frecuencia nos da el lenguaje, el capítulo 4 de Ankarás nos entrega la receta alquímica: cómo transformar la materia bruta de nuestro cuerpo en la vibración luminosa de la juventud. Este capítulo se centra en el metabolismo del tiempo y la regeneración nocturna. La ciencia clásica ve el metabolismo como una simple quema de calorías. Ankarás lo ve como un proceso de transmutación de frecuencias. La mitocondria, el sol cuántico de la célula. La mitocondria, esa pequeña central energética dentro de cada célula, no solo produce energía química, ATP, es, según el manuscrito, el horno alquímico donde la luz y la intención se transforman en vitalidad. La mitocondria es inherentemente un sistema cuántico, sensible a la luz, al sonido y sobre todo a la información. El envejecimiento mitocondrial ocurre cuando estas centrales se llenan de ruido estático, radicales libres y toxinas, lo que disminuye su capacidad de operar en coherencia cuántica. En lugar de ser un láser, se convierten en una bombilla tenue. La orden de rejuvenecer debe ir directamente a ellas. La dieta cuántica, el alimento como información. La visión de Ankarás sobre la alimentación es radical. No se pregunta qué comer, sino cómo comer y qué intención poner en ello. La comida no es solo proteína, carbohidrato o grasa. Es un paquete de información vibratoria. Si usted come un alimento sintético, procesado, cargado de miedo o ansiedad, esa información de desorden se transfiere directamente a sus mitocondrias, acelerando el caos y el envejecimiento. La dieta cuántica es, por lo tanto, una práctica de conciencia. Antes de ingerir cualquier cosa, usted debe aplicar la coherencia del corazón y programar el alimento. Este alimento está cargado de la frecuencia de la vida. Su información repara mi ADN y rejuvenece mi estructura. Esta simple acción transmutadora cambia la manera en que el cuerpo recibe y utiliza la energía, maximizando la eficiencia mitocondrial y minimizando el desperdicio cuántico. El sueño, el portal de la reparación no interferida. Pero la joya del capítulo 4 es la comprensión del sueño. Ankarás lo describe como el momento en que el observador consciente se retira, permitiendo que el cuerpo entre en un estado de superposición. En el día, su mente consciente, el observador,
Está constantemente colapsando la onda de su realidad, fijando la materia en su estado actual, a menudo limitante. En el sueño profundo, especialmente durante las fases delta, el ego se apaga. El cuerpo se vuelve un sistema puramente cuántico, donde la reparación, la reconstrucción y la regeneración del ADN pueden ocurrir a velocidades fenomenales, sin la interferencia del miedo, la duda o el estrés. El sueño no es un descanso. Es la ventana de regeneración biológica más importante. Si esta ventana está rota por insomnio, luz azul o estrés nocturno, el cuerpo no puede entrar en ese estado cuántico de reparación total. Técnica extensa, el interrogatorio nocturno y la recarga mitocondrial. El manuscrito ofrece 2 comandos clave para optimizar esta ventana nocturna de rejuvenecimiento. El silencio de las cargas. Justo antes de acostarse, siéntese en el borde de su cama y frote las palmas de sus manos enérgicamente hasta que sientan calor y hormigueo. Esta fricción genera un pequeño campo electromagnético. Coloque las manos sobre la zona de su hígado, el gran alquimista del cuerpo, debajo de las costillas derechas, y el vaso, el gran limpiador, debajo de las costillas izquierdas. Susurre a estas zonas: transformo lo viejo en vitalidad. Lo que ya no me sirve es liberado. Regeneración ahora. El comando al despertar, el interrogatorio. Esta es la parte más poderosa. Al despertar, antes de abrir los ojos, antes de moverse, antes de que el ego lineal se active, usted debe tomar control de la realidad de su mañana. Respire 3 veces la respiración de cierre. Inhala 4, pausa 4, exhala 4. Mientras mantiene los ojos cerrados, pregunte a su cuerpo: ¿cuántos años tiene la energía de mi cuerpo hoy? Deje que la primera respuesta que surja, sin análisis ni juicio, sea el nuevo set point, punto de ajuste de su edad biológica. Si la respuesta es 20 años o 10 años menos, acepte esa frecuencia. El comando final: hoy mi cuerpo vivirá una aventura de juventud. Al ejecutar estas prácticas, usted convierte la noche en una sesión intensiva de terapia cuántica. Usted le da a su cuerpo la instrucción, el silencio y la intención para que, sin su interferencia consciente, se reconstruya a nivel atómico. Hemos recorrido el manuscrito prohibido de Ancaraz. Hemos activado la intención. Hemos sintonizado la coherencia del corazón. Hemos cargado el agua y hemos programado el sueño. Ahora, en nuestro capítulo final, cerraremos el círculo: cómo mantener esta maestría biológica y sostener el estado de juventud de por vida. Hemos viajado a través del tiempo y el espacio subatómico. Hemos roto los sellos, hemos sintonizado la maquinaria, hemos cargado nuestro sistema con la frecuencia de la juventud. Ahora, el manuscrito prohibido de Ancaraz nos ofrece su enseñanza más profunda: la maestría biológica. Sostenida no es una práctica, es un estado de ser. La gran trampa de la humanidad es buscar la inmortalidad del cuerpo, un aferramiento lineal a la materia. Ancaraz se ríe de esta búsqueda. Su objetivo es la inmortalidad vibratoria. El cuerpo, en su forma actual, es temporal, pero la coherencia cuántica que usted ha activado, la frecuencia de su ser, es eterna. La ecuación del desgaste cero, la regla de la resonancia. El manuscrito propone una ley biológica inmutable. Usted no envejece por el tiempo que pasa, sino por la resistencia que acumula. Cada vez que usted resiste un pensamiento, reprime una emoción o vive una creencia limitante, está generando descoherencia y forzando a sus células a vibrar en disonancia. La clave para la juventud sostenida es la aceptación radical. Aceptar cada momento, el buen y el malo, le permite mantener su coherencia cardíaca intacta, evitando la acumulación de ese ruido cuántico que llamamos vejez. Es una integración sin resistencia. La ética del poder cuántico, el propósito y la vibración. Si usted tiene el poder de rejuvenecer su cuerpo, Ancaraz le pregunta: ¿para qué? El propósito de la longevidad, según el manuscrito, no es extender la vida por vanidad, sino darle a su conciencia más tiempo para refinar su vibración y contribuir a la coherencia del colectivo. Un cuerpo sano y joven es simplemente el vehículo más eficiente para expresar su propósito.
La alegría y la pasión se convierten en las hormonas más potentes, pues son emociones que inherentemente vibran a una frecuencia tan alta que es imposible que la enfermedad o el deterioro coexistan con ellas. Revisión del entrelazamiento. Recuerda el principio del entrelazamiento. Cuántico, dos partículas que estuvieron unidas. Aunque se separen a años luz, permanecen conectadas y la acción en una afecta a la otra. Usted está entrelazado con cada persona, cada ser vivo y el planeta entero. Su rejuvenecimiento no es solo personal, eleva la frecuencia de todo su entorno. Su trabajo es ser un faro de coherencia. El protocolo de maestría, el mantenimiento diario, la gran integración. Para que esta transformación no sea un evento, sino un estado, Ankaras exige una rutina de maestría de 5 pasos. Debe ser implementada cada día, sin excepción. La ducha de frecuencia, mañana. Mientras se ducha, sienta el agua no como H2O, sino como una cascada de frecuencias purificadoras. Aplique la coherencia del corazón y, con intención, ordene al agua. Lava el ruido. Restaura la forma. Solo queda la coherencia original. El silencio central, mediodía. En algún momento del día, busque 5 minutos de silencio absoluto. Deje caer su mente en el vacío. Ningún pensamiento, ninguna intención, solo el estado puro de frecuencia cero para permitir que el sistema se reinicie. La mirada del observador durante el estrés. Cada vez que sienta el estrés, la frustración o la prisa, deténgase. Conviértase en el observador de su propia emoción. No la juzgue, solo nótela. Al hacer esto, usted impide que la emoción caótica colapse la onda de su salud. Usted se convierte en el alquimista que transmuta el estrés en conciencia. Nutrición consciente, siempre, antes de cada comida, elija deliberadamente la información que quiere recibir. Agradezca, bendiga o simplemente ordene a ese alimento que active la mitocondria y repare el ADN. La programación nocturna. Cierre el día con el interrogatorio nocturno y la recarga mitocondrial que aprendimos. El cuerpo regenera lo que la mente le ordena. La promesa final de Ankaras. El manuscrito no le promete una vida sin fin, sino un cuerpo que nunca olvida su diseño original. La señal más clara de que este sistema está funcionando no es la ausencia de arrugas, sino la alineación de la vida, la claridad mental, el sueño profundo, la energía sostenida y una profunda e inmutable alegría. Cuando su cuerpo y su mente vibran en perfecta coherencia, usted ya no está en guerra con el tiempo. Usted se convierte sencillamente en intemporal. La información prohibida ha sido revelada. Su viaje comienza ahora. Hemos escalado hasta la cima de la biología cuántica. Pero el manuscrito de Ankaras nos recuerda que la técnica, sin la emoción maestra, es solo geometría fría. El capítulo final y más profundo del manuscrito se centra en la fuerza que lo unifica. Todo, el amor incondicional. Ankaras afirma que el amor, en su estado puro y desinteresado, no es un sentimiento romántico, sino una frecuencia universal, la vibración de coherencia máxima de la fuente misma. Es el frecuencímetro maestro del organismo. La neuroplasticidad cuántica, la mente que recablea el tiempo. El envejecimiento no solo ocurre en la célula, ocurre en la mente. Con la edad tendemos a rigidizarnos, a aferrarnos a patrones de pensamiento y creencias que nos programan para la decadencia. Esto es la decoherencia neuronal. Sin embargo, la ciencia moderna, a través de la neuroplasticidad, ha confirmado que el cerebro puede recablearse a cualquier edad. Ankaras eleva esto a la neuroplasticidad cuántica, la capacidad de la conciencia, impulsada por la frecuencia del amor, de desintegrar los viejos circuitos de la vejez y construir instantáneamente nuevos senderos para la vitalidad. Cuando usted siente apreciación pura o amor incondicional, su cerebro inunda el sistema con una cascada de neurotransmisores y neuropéptidos que actúan como señales bioquímicas coherentes. Estas señales son los mensajeros que llevan el código de regeneración a los telómeros del ADN. El amor no solo le hace sentir bien,
Literalmente reescribe la longitud de su vida. El soltar, liberación, el gran drenaje del estancamiento cuántico. Para sostener la frecuencia del amor incondicional, el manuscrito exige un acto de liberación radical. El principal obstáculo para el rejuvenecimiento no es la edad, sino la carga de las viejas heridas emocionales. La culpa, el resentimiento y el miedo actúan como bloqueos de energía, estancada que impiden que la frecuencia coherente del corazón fluya libremente. Cada resentimiento es un paquete de información caótica anclado en su campo. Mientras esta información no se libera, su cuerpo está obligado a manifestar la enfermedad o el envejecimiento que esa frecuencia estancada le ordena. La práctica del perdón cuántico. El perdón, en la visión de Ankaras, no es un acto moral, sino una necesidad biológica para la longevidad. Es un acto de drenaje cuántico. Identificación. Identifique la persona, situación o, más importante, el aspecto de sí mismo que no ha perdonado. La orden de liberación. Coloque su mano sobre el punto del resentimiento, a menudo el plexo solar o el corazón. El comando. Envíe la frecuencia del amor incondicional, coherencia cardíaca, hacia esa persona o situación. Repita la frase: te libero de mi campo y me libero de tu campo. Mi cuerpo no llevará esta carga por más tiempo. Yo vibro en amor. Sienta cómo el cordón energético se disuelve. Al hacer esto, usted no está reescribiendo la historia. Está reclamando la energía que estaba atrapada en el pasado. Esa energía, una vez liberada, se convierte en la fuerza pura de regeneración para su cuerpo presente. La quinta esencia, el legado de la luz. Finalmente, Ankaras concluye con la esencia de la maestría. El rejuvenecimiento es un subproducto de vivir con propósito y luz. Cuando usted se dedica a elevar su propia frecuencia a través de la coherencia cardíaca y el amor, usted se alinea con la fuente universal de la vida. Usted ya no tiene que esforzarse para ser joven. Usted es joven porque está vibrando en la frecuencia original del diseño perfecto. El desafío final del manuscrito. El manuscrito no pide su creencia, pide su experimentación. La llave de Ankaras no es para encerrar el secreto, sino para liberar su propio poder interno. Hemos pasado de la afirmación de frecuencia cero a la meditación del entrelazamiento holográfico y la liberación cuántica. Su misión ahora es integrar estas técnicas hasta que se conviertan en su respiración diaria. Mire su mano ahora, observe la complejidad, la belleza de la forma. Recuerde que cada átomo en ella existe como una onda de probabilidad de infinita juventud. Usted, el observador, es quien decide qué onda colapsa en la realidad. Usted es la fórmula prohibida. Usted es la alquimia. Usted es el tiempo. Hemos desvelado cada secreto del manuscrito prohibido de Ankaras. Si esta verdad ha resonado con la vibración más profunda de su ser, entonces su vida ya ha cambiado. No permita que la información se convierta en ruido. Conviértala en acción coherente. Si este documental le ha dado la llave, compártala. Deje su comentario indicando el capítulo que más activó su propia regeneración. Suscríbase para sostener la frecuencia de esta comunidad. El fin del envejecimiento no es una fantasía, es una elección vibratoria. Y usted ya la ha hecho